Guardiola Martín. Muchas gracias, presidente. Señorías, ayer tuve la oportunidad de exponer mi programa de Gobierno para los próximos 4 años y lo hice con propuestas concretas y lo hice poniendo sobre la mesa datos, evidencias que demuestran que las políticas que hemos venido aplicando en estos 2 años y medio están dando sus frutos, están dando resultados y están contribuyendo a mejorar la vida de la gente. Pero después de escucharles aquí, tengo la sensación de que ustedes están mucho más cómodos atrincherados en la negación de la realidad y que mientras algunos intentamos construir, otros solo piensan en derribar y que mientras algunos tendemos puentes, otros solo quieren dinamitarlos. Yo les voy a hablar con la franqueza que merece esta Cámara. Esta sesión de investidura no se puede convertir en un capítulo más de bloqueo institucional y, sobre todo, después de haber convocado y celebrado unas elecciones por necesidad y por responsabilidad. Por necesidad y por responsabilidad. Yo quiero recordar cómo hemos llegado hasta aquí, porque las cosas se pueden contar de muchas maneras, pero la realidad solamente es una. Unos meses antes de la celebración de las elecciones de mayo del 2023, yo cogí un partido con 20 escaños en esta Asamblea. 2 años y medio después, tenemos 29 diputados. Pero lo importante no es el número de escaños, sino qué se ha hecho y qué se hace con esa representación. Y en 2 años y medio, Extremadura ha dado un giro importantísimo. 29 diputados al servicio de una Extremadura mejor, de una Extremadura que avanza, de una Extremadura que quiere su máximo de progreso, porque para eso tienen que servir los escaños, para construir, para sumar, para avanzar, para servir. Y hoy Extremadura es una región que tiene más empleo, que tiene más músculo económico, que gestiona mucho mejor sus servicios públicos y que ya no se conforma con estar a la cola de todo, que ahora encabezamos los rankings, señorías. Encabezamos los rankings, muy a su pesar, señora Álvarez. Miren, lo han recordado aquí. En septiembre del 2025 yo convoqué a los presidentes de los grupos parlamentarios y a los portavoces a una reunión en presidencia para avanzar las líneas maestras del presupuesto del año 2026. Lo que recibí fue un portazo, fue un rechazo a más de 8.600 millones de euros. Fue un rechazo a unas cuentas que estaban diseñadas y que estaban elaboradas para seguir mejorando los servicios públicos, para fortalecer los servicios y los sectores productivos, para seguir impulsando inversiones e infraestructuras que son muy necesarias en nuestra región. En definitiva, para seguir ofreciendo certidumbre a la ciudadanía que la necesita. Y ante esa situación de bloqueo, respondimos con la única responsabilidad posible, darle la voz a los ciudadanos extremeños para que pudieran elegir su futuro. Y los ciudadanos han hablado. Y lo que han hecho ha sido reforzar su confianza en nosotros para que sigamos poniendo en marcha políticas de crecimiento, políticas de empleo, políticas de libertad, políticas de inversión, políticas para mejorar la vida de la gente, señorías. Así es que yo creo que tienen que hacer una lectura responsable de lo que han dicho los extremeños. Nos han dado más de un 43% del apoyo electoral. Nos han dicho muy claramente que quieren que seamos nosotros quien dirijamos el rumbo de esta región, como han dicho también de manera nítida que la izquierda no es una alternativa, señorías. Y no lo son porque el Partido Popular suma más escaños que toda la izquierda junta, que le faltan nada más y nada menos que 8 diputados para que aritméticamente puedan ser una alternativa de gobierno, señorías. Así es que menos lecciones de ética, quienes sí hemos ganado las elecciones, y más autocrítica para asumir su papel. Señorías, más autocrítica para asumir su papel. Estamos aquí porque el pueblo soberano así lo ha decidido.
2 veces consecutivas. Y lo que no podemos es responder a esa voluntad con más bloqueo, con más rechazo y con más confrontación estéril. Porque esta Cámara representa a Extremadura. Y Extremadura se ha cansado del bloqueo y lo que quiere es responsabilidad. Y Extremadura no quiere titulares y lo que quiere son soluciones. Y Extremadura no merece más tiempos muertos porque lo que tenemos que hacer es echar a andar el mandato que nos han dado los ciudadanos en las urnas. Por eso insisto en que reflexionen sobre el resultado electoral y que asuman su responsabilidad. Lo que nos han dicho los ciudadanos, que es que nos pongamos de acuerdo. Yo, desde luego, estoy intentando asumir la mía, quiero formar gobierno y lo quiero hacer como candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura. Pero la oposición también tiene su responsabilidad, que es la de no impedir el funcionamiento de una región que no se puede permitir el lujo de parar. Porque aquí nadie está pidiendo que renuncien a sus ideas, ni a su labor de control y fiscalización, que es legítima y es necesaria. Aquí lo que se está pidiendo es que dejen de bloquear, que permitan que Extremadura siga avanzando, señorías, porque los retos que tiene esta tierra son tan importantes que no se pueden afrontar desde la trinchera. Y cada día que pasa y que pasamos discutiendo en esta Cámara, cada día que no avanzamos de pantalla, son realidades, oportunidades reales que pierden las familias de nuestra región. Y no lo podemos consentir, señorías, no lo podemos consentir. Señora Álvarez, yo creo que ustedes están fuera de toda realidad y me apena. Y creo que deberían hacer una reflexión serena de por qué están ahí, con 10 diputados menos, sin liderazgo, con una gestora en manos del delegado del Gobierno de Sánchez y con un proyecto político basado exclusivamente en la ira y en el deseo de defenestrar a quienes sí hemos recibido el apoyo mayoritario de las urnas. Creo que deben asumir la peor derrota que ha tenido el Partido Socialista en unas elecciones autonómicas. Y creo sinceramente que flaco favor se hacen si no asumen también la realidad. La realidad es que Extremadura, desde hace 2 años y medio, es otra. Es una región que está creciendo, que está creando oportunidades y que está generando empleo. Y esto ya no son eslóganes, ya no son titulares, señoría. No vale subirse aquí y decir cualquier cosa, aunque sea mentira, y pisotear los datos y las estadísticas. Señora Álvarez, eso no vale. Estoy hablando, por ejemplo, de los 12.878 personas desempleadas menos que hay desde que hemos llegado nosotros al Gobierno. Hemos cerrado 2025 así. Claro que sí, señora Fernández. Mire, no sé cómo se atreve incluso a poner de manifiesto en este estrado el paro del mes de febrero. 18.560 desempleados menos que en su último mes de febrero, señora Álvarez. ¿Pero qué nos están contando? ¿Qué lecciones nos están dando los que hacían políticas de generación de desempleo, señorías? Eso es lo que hacían ustedes. Nosotros hemos revertido la situación y hemos cerrado 2025 con el mayor número de ocupados de la historia de esta región. Más de 19.000 personas trabajando más que cuando estaban ustedes, señorías. Miren, la menor tasa de paro EPA de los últimos 30 años. Tenemos el índice de riesgo de pobreza más bajo desde que se conocen series comparables. Hemos sido la segunda comunidad autónoma con un mejor comportamiento en este indicador. Esta es la realidad. Estamos cerrando brechas. Señora Fernández, señora Álvarez, estamos demostrando que Extremadura responde cuando realmente se aplican las políticas adecuadas. ¿Es o no es verdad que hay menos paro en Extremadura? ¿No hay más personas trabajando? ¿No se alegran ustedes por esas familias que han encontrado empleo? ¿O a lo mejor es un bulo de la ultraderecha que 6 de cada 10 nuevos ocupados son mujeres, señora Álvarez? Mujeres. Miren, hoy hay en Extremadura 194.500 mujeres ocupadas. ¿Y saben lo que significa eso? Más futuro, más oportunidades. Y esto sí es trabajar
en favor de la igualdad. Esto sí, señora Álvarez. Y vamos a hablar de igualdad porque les veo bastante preocupados a todos con mi concepto de feminismo. Mire, señora Álvarez, señora de Miguel, señores de la izquierda, ustedes no me van a empatar jamás en igualdad. No me van a empatar jamás. Primero, porque he demostrado con hechos y no con arengas y sectarismos que las mujeres están en el centro de mis políticas. Y segundo, porque son ustedes una auténtica vergüenza para los derechos de las mujeres. Sí, rájense las vestiduras y vendan bulos y titulares al peso y lo que les dé la gana, pero la realidad es que su hoja de servicio está manchada por la prostitución y por depravados sexuales, a los que han reído las gracias, a los que han tapado, a los que han financiado sus asquerosos vicios desde las instituciones. Y esta es la realidad, señora Álvarez. Y yo no sé quiénes me van a dar lecciones de igualdad. ¿Quiénes? Tito Berni, Ábalos, Koldo, Salazar, Errejón. ¿Quiénes nos van a dar lecciones de igualdad? Mire, llevo 2 años y medio como presidenta de la Junta de Extremadura, volcada en la igualdad y en defender los derechos de las mujeres. Y hemos construido la red de protección más sólida que ha tenido Extremadura en su historia. Y sí, hemos sido nosotros, un gobierno del Partido Popular, el que ha construido y ha puesto en marcha 4 centros de crisis para víctimas de violencia sexual. Hemos sido nosotros. También hemos sido, señorías, los que hemos actualizado el protocolo contra la trata, porque hoy cómo se preocupan ustedes de las mujeres, pero tenían el protocolito guardado en un cajón desde hace más de 10 años. Hemos sido los primeros, señorías, que hemos aprobado un protocolo contra el acoso sexual para los más de 50.000 empleados de la Junta de Extremadura. Fíjense, un gobierno del Partido Popular, señora Álvarez. Si no tenían ni plan de igualdad, su consejería era de cartón piedra, señora Álvarez. Nosotros hemos pasado de ese feminismo de salón a un feminismo que no excluye y que no etiqueta, a un feminismo que no es el feminismo de pancarta, es el feminismo basado en hechos. Así es que dejen de darnos lecciones. Señores del Partido Socialista, las mujeres no somos patrimonio político de nadie. Ni se nos puede rentabilizar electoralmente, ni se nos puede colectivizar. Están ustedes muy equivocados y tienen afán de patrimonializarlo todo. Y tienen otro falso caballo de batalla, que son los servicios públicos y el estado del bienestar que ustedes dicen defender. Y enarbolan esa bandera solamente con el objetivo de atacar a un gobierno responsable y que ha invertido más y ha gestionado mucho mejor que ustedes la sanidad, la dependencia, la educación y los servicios sociales. Miren, el señor Vergeles llamaba a la movilización desde sus redes sociales para defender la sanidad antes de las elecciones. Literal. El 21D tenemos que proteger nuestra sanidad pública y hacerla mejor. El 21D se tiene que producir el cambio. Pues bien, señor Vergeles, señorías del Partido Socialista, el 21D la gente votó libremente y votaron reforzar nuestra gestión. Reforzar nuestra gestión, señor Vergeles. Y claro que apuestan por una sanidad pública. Claro que quieren los extremeños sanidad pública y claro que quieren mejorarla, pero fíjese que es que nos han elegido a nosotros para que sigamos haciéndolo, señor Vergeles, porque hemos recibido mucho más apoyo, con mucha diferencia, que ustedes. A ustedes les han retirado apoyo y les han mandado al rincón de pensar, señor Vergeles. Pues es lo que tienen que hacer, señora Álvarez, reflexionar. Nos vendría bien a todos. Por otro lado, es comprensible que les retiraran apoyo porque parte de su legado ha sido una lista de espera oculta en un cajón. 25.346 extremeños esperando respuesta. 25.346 extremeños invisibilizados por quienes decían defenderlos. Señorías, sanidad también son esos extremeños y extremeñas. Esas personas de carne y hueso que ustedes archivaron para que no les estropearan el relato.
Desclasificación de documentos y de información reservada esto, no lo del 23F. Nosotros los hemos sacado a la luz, señorías, los hemos sacado a la luz y estamos gestionando con rigor, con transparencia y con la mayor actividad que ha tenido el Servicio Extremeño de Salud en su historia. Y los datos nos respaldan, los datos oficiales publicados. Miren, Extremadura lidera hoy la inversión per cápita en atención primaria de toda España, con 402 euros por habitante, muy superior a los 287 de la media nacional. ¿Y esto saben lo que es? Dinero público gestionado para invertirlo en la sanidad pública. Eso es privatizar, señora Álvarez, eso es privatizar. Miren, más de 180 millones de euros invertidos en infraestructuras y equipamientos sanitarios en 2 años y medio. Más de 180 millones de euros en infraestructuras y equipamientos sanitarios en 2 años y medio. Inversión muy superior a la que han hecho ustedes en las últimas 2 legislaturas, en 8 años, señoría. ¿Qué lecciones nos van a dar, por favor? Casi 29 millones en infraestructura solamente de atención primaria. Hemos modernizado salas de rayos en los pueblos que ustedes tenían abandonados. Señorías, ¿eso es privatizar? ¿Eso es abandonar al mundo rural? Miren, decía que el Servicio Extremeño de Salud ha alcanzado niveles de actividad récord y lo ha hecho incluso después de una huelga contra el Ministerio de Sanidad, que hasta diciembre de 2025 supuso una cancelación de 48.000 consultas y 449 intervenciones. Miren, lo que tenía que hacer la señora Álvarez, el señor Vergeles, los señores del Partido Socialista, es exigir al Ministerio de Sanidad que no excluya a los médicos del diálogo del Estatuto Marco. Y es exigir mejoras para todos los profesionales con seguridad jurídica y con consignación en los presupuestos generales del Estado. Porque es que así es muy fácil como gobiernan ustedes. Ustedes invitan, pero pagamos todos. Señorías, miren, han tenido que salir los médicos a pedir disculpas a la ciudadanía. Las disculpas las tienen que pedir ustedes, las tiene que pedir la ministra de Sanidad y el Gobierno de Sánchez. Son ellos los que tienen que pedir disculpas a todos los ciudadanos extremeños y españoles. Pues a pesar de esta huelga contra el Ministerio de Sanidad, hemos conseguido reducir el tiempo medio de espera por debajo de lo que marca la ley, 43 días con respecto a diciembre del 2024. Hoy en Extremadura, por si no han atendido, hay 2.063 personas menos esperando una operación, 7.155 menos esperando una prueba diagnóstica, 7.826 menos esperando una consulta externa. Esto no lo consigue un sistema privatizado, lo consigue un sistema público reforzado y bien gestionado. Señorías, reforzado y bien gestionado. Esto se consigue mejorando las condiciones laborales de los profesionales, atrayendo profesionales sanitarios aquí, consiguiendo que se queden. Un sistema que privatiza, señorías, destruye empleo público. Nosotros lo estamos fortaleciendo. Miren, señor Vergeles, otro de los regalitos que nos dejaron los señores del Partido Socialista fue cerrar el servicio de cirugía vascular en Cáceres, con el que le veo bastante inquieto últimamente al señor Vergeles. ¿Está orgulloso usted de lo que hizo? Pues mire, nosotros con mucho esfuerzo y con mucho trabajo hemos conseguido poner en marcha y poner en funcionamiento el servicio. Así es que, ¿qué lecciones nos va a dar? Ahora sí hay un PECTAC en cada provincia, en Cáceres y en Badajoz. Hemos bajado la edad del cribado del cáncer de mama a los 47 años y hemos pasado de tener uno de los peores calendarios vacunales del país a tener el tercer mejor calendario vacunal. Esto es progreso, esto es salud pública, esto sí es compromiso, señorías, esto sí. Pero a ustedes les molesta todo sobremanera, porque cada dato desmonta su discurso. Y mientras ustedes están todo el día con sus mantras, sus eslóganes, sus bulos, sus mentiras, nosotros nos dedicamos a trabajar para poder mejorar la sanidad de todos los extremeños día a día. Y en 2 años y medio
hemos reforzado todos los derechos sociales en nuestra región y hemos construido un sistema mucho más fortalecido y mucho más accesible, especialmente para las personas que más lo necesitan. Miren, la primera evidencia es la reducción del tiempo de espera en dependencia. Hoy una persona recibe su resolución 79 días antes que con el anterior Ejecutivo, que dejó un tiempo medio de espera de 338 días, señorías. Y esto no es opinable, esto es agilizar derechos y hacerlo sin triunfalismos y sin conformismos. Pero, sin embargo, todo lo que hemos conseguido en estos 2 años y medio ha sido a pulmón, porque en lugar de tener una oposición responsable, en lugar de tener a un partido que se comporte como un partido de gobierno, ustedes se han comportado como un ariete. Y a esto se añade que tenemos un Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez que ha castigado a Extremadura. Y esto no es una decisión involuntaria o es un accidente, no, 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 es a conciencia. Y nos ha condenado a los peores trenes, a no tener las autovías que necesitamos, al cierre de Almaraz y a no podernos desarrollar industrialmente porque no nos da la potencia que necesita esta región, señorías. Eso sí, nos han colocado en el foco nacional por ser la sucursal aventajada de la corrupción sanchista. Y Pedro Sánchez no nos mira, pero para elegir el sitio donde hay que crear una plaza a medida de su hermano, resulta que le gusta Extremadura. Una plaza que han pagado todos los extremeños, señorías, pagada con dinero público, y resulta que este señor ni sabe dónde está su oficina y ni siquiera tributa aquí, se tiene que ir a tributar a Portugal. Lecciones ninguna, señorías. Extremadura no necesita ni más discursos apocalípticos, ni más relatos victimistas e incendiarios de quienes han tenido casi 40 años para cambiar las cosas, 40 años, y ahora lo que quieren es boicotear e impedir que otros lo hagamos, señorías. 40 años para hacer cosas. Ahora vienen y les preocupa Extremadura y se dan golpes de pecho, señorías. Pues ahora es tarde, señora, ahora es tarde. Miren, nosotros nos fuimos a elecciones por capricho y por mucho que lo repitan, pues la gente no se lo va a creer, porque hablan mucho del gasto de los 7 millones de las elecciones, pero es que se olvidan de que no tener presupuestos en esta región está suponiendo una pérdida de más de 600 millones a nuestra comunidad autónoma. Más de 600 millones. Así es que dejen de mentir, dejen la falacia a un lado. Miren, nosotros hemos ido a elecciones sencillamente porque no somos Pedro Sánchez y porque no se puede engañar a la gente diciendo que se gobierna sin presupuestos y aquí no pasa absolutamente nada. Y saben perfectamente que se pudo evitar, lo saben, pero se negaron a todo, a los presupuestos, al diálogo, a los acuerdos más básicos. Ustedes rechazaron más de 8.600 millones de euros por puro sectarismo. Y esto no es hacer oposición, esto es sabotaje. Miren, yo ahora tengo la responsabilidad de formar gobierno, de buscar acuerdos, y eso es lo que estoy haciendo desde el día siguiente a la celebración de las elecciones, intentar cerrar un acuerdo con Vox. Pero nadie olvida que el Partido Socialista también tiene su responsabilidad. Y después de la peor derrota de su historia y sin poder ser una alternativa de gobierno, lo más digno que ustedes podían hacer sería echarse a un lado. Pero ustedes sabrán, lo que Extremadura necesita y lo que nosotros ofrecemos es seguir avanzando, porque, miren, los retos de futuro no se afrontan ni con nostalgia ni con bloqueo. Se afrontan con estabilidad, con acuerdos y con una dirección clara, con más empleo, con más infraestructura, con más vivienda, con más campo, con más sanidad, con más educación, con más energía, con más Almaraz, con menos burocracia, con menos impuestos y, sobre todo, con menos batallitas, señorías. Nuestra región necesita que tengamos un gobierno cuanto antes, un gobierno en marcha, que apruebe unos presupuestos con políticas que impulsen a los sectores productivos
y también que atraigan población y oportunidades. Extremadura necesita, y ya lo dije ayer, una inmigración legal y ordenada que venga a aportar y que venga a trabajar. Y para ello necesitamos un Gobierno central que ejerza sus competencias de una vez por todas y deje de dar capotazos. Extremadura necesita, y mucho, una oposición seria, que fiscalice, que controle, que proponga, que corrija. Y si no están dispuestos a hacerlo, al menos no destruyan, que es lo que están intentando hacer desde el verano del 2023, cuando los extremeños les colocaron en la oposición. Miren, señorías del Partido Socialista, yo se lo voy a decir sin rodeos. Ustedes se han llevado un baño de realidad en las urnas, un baño tal de realidad en las urnas que ni los discursos del miedo, del retroceso, ni los ataques constantes y las descalificaciones han impedido que los extremeños y las extremeñas decidan abrir una etapa nueva. Respétenlos, señorías, respétenlos. Señor Fernández, busco un acuerdo con Vox. Lo dije ayer, lo digo hoy y lo voy a volver a decir mañana. Pero para que haya un acuerdo tienen que tener voluntad las dos partes. Usted sabe que las urnas nos han dado un mandato. Yo no estoy aquí porque esta sesión sea un mero trámite. Esta es la edificación de un mandato, del mandato que nos han dado los ciudadanos. Un mandato que no es mío, que es de toda la gente que ha confiado en un proyecto de futuro. Y ese mandato recae, y esto es una realidad, con más de un 43% en el Partido Popular. Yo quiero recordar, porque creo que es importante que no lo perdamos ninguno de vista, que en mayo del 2023, por primera vez en la historia de Extremadura, repito, por primera vez en la historia de Extremadura, gana el centro derecha en esta región. Por primera vez en la historia. Que no nos despistemos, porque no vaya a ser que volvamos hacia atrás. Porque, afortunadamente, gracias a esta victoria histórica, pudimos formar gobierno. Un gobierno que ha permitido llevar a cabo las políticas que llevábamos mucho tiempo esperando, que esta región llevaba mucho tiempo esperando y que además han dado resultados que indican que vamos por el buen camino, señorías. Esta es la realidad. Y en 2025 ese apoyo se ha visto reforzado, se ha visto ampliado. Y lo que nos están pidiendo los extremeños, señor Fernández, es que pongamos Extremadura por delante de cualquier otra cosa, por delante de las siglas, y que nos sentemos y trabajemos por el interés común. Miren, yo quiero dejar clara una cosa, porque me parece que no lo está cuando les escucho en sus intervenciones. Yo no he venido a la política a enfrentarme con Vox, ni muchísimo menos. Ni con Vox, ni con ningún otro grupo político. No he venido a eso, he venido a gestionar. He venido a asumir responsabilidades y he venido a dejar una Extremadura con más oportunidades y mucho mejor de la que me encontré. Y respeto sinceramente al 16,9% de los votantes extremeños que han confiado en su formación política. Igual que hay que respetar al 43,2% de extremeños que han confiado en el Partido Popular. Y desde esa realidad democrática lo que tenemos que hacer es pactar, buscar un acuerdo que sea justo con los resultados y con los objetivos programáticos de cada formación política. Y, sinceramente, señor Fernández, yo no veo impedimento para hacerlo. Usted sabe perfectamente que muchas de las cuestiones que usted ha puesto aquí encima de la mesa ya están acordadas. Señoría, ya lo están. Lo sabe perfectamente. Entonces, yo creo que desde la discreción que usted ha pedido, que nos hemos pedido y que nos hemos dado, lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana, desde el día siguiente a la celebración de las elecciones. Señor Fernández, miren, yo solo le quiero hacer una puntualización. Habla usted normalmente del bipartidismo y de las políticas nefastas que nos han traído hasta aquí. Eso me va a permitir que le diga que en Extremadura no aplica, señor Fernández. En Extremadura no ha habido bipartidismo. En Extremadura ha habido 40 años de gobierno socialista, señoría. Con un paréntesis en 2011 de un gobierno del Partido Popular apoyado por Izquierda Unida. Y en 2023
un Gobierno del Partido Popular con Vox, del que ustedes se salieron no por incumplimientos de pactos. Reconózcalo, señor Fernández, porque se salieron de todos los gobiernos autonómicos a la vez. Ahí no había un incumplimiento de Extremadura. Se salieron porque tendrían sus estrategias y sus intereses partidistas, que por supuesto respeto, pero no engañen a la gente. No se salieron porque aquí en Extremadura incumpliéramos absolutamente nada. Señor Fernández, mire, ayer presenté ante esta Cámara el programa más completo y más ambicioso que ha tenido la región en mucho tiempo. Un programa que está pensado desde el conocimiento profundo de la región y, desde luego, después de un proceso de escucha y que contempla soluciones a los problemas reales que tiene la gente. Ayer planteé una sanidad más fuerte, más cercana, más humana, porque estarán de acuerdo conmigo en que la sanidad es una de las principales preocupaciones que tienen los extremeños. Y nosotros queremos seguir respondiendo con hechos, señorías, y sé que ustedes, señorías de Vox, están de acuerdo con esto. Planteé más inversión, planteamos reforzar plantillas, garantizar atención sanitaria sin importar el código postal para llegar a todos los pueblos. Planteé reforzar los cuidados a las personas que más lo necesitan, por eso creamos la primera unidad de atención especializada de ELA en Extremadura y vamos a reforzar los servicios de valoración de la dependencia, porque una sociedad se mide por cómo cuida a los que más ayuda precisan y, desde luego, nosotros no vamos a dejar a nadie atrás y estoy convencida de que ustedes están de acuerdo con estas políticas. Ayer hablé de las familias extremeñas, que son el pilar de nuestra sociedad y por eso planteamos una ley de apoyo a las familias con fomento de la natalidad que les ayude y las pueda respaldar en sus proyectos de vida. Porque queremos que tener hijos en esta región no se convierta en todo un acto heroico, sino que sea una decisión acompañada. Y estoy convencida de que con esto también están de acuerdo. Presenté un modelo económico que apuesta por autónomos y por emprendedores, porque ellos son la columna vertebral de nuestra economía y se lo queremos demostrar con medidas reales, como por ejemplo cubrir el coste de su baja cuando estén enfermos. Un modelo que quiere más músculo industrial y que quiere que las empresas más punteras se forjen aquí, en Extremadura. Y para ello vamos a construir 5 polígonos industriales y vamos a conceder suelo para empresas innovadoras. Porque si lo que queremos es que nuestros jóvenes se puedan quedar aquí y si queremos atraer talento a Extremadura, lo que tenemos es que poder ofrecer oportunidades de empleo y de futuro. Y claro que quiero seguir trabajando por una Extremadura donde la vivienda no sea un lujo, sino que sea un derecho al alcance de todos. Y por eso vamos a seguir impulsando la construcción de vivienda pública como garantía de precios asequibles. Y vamos a seguir avalando a los jóvenes para que puedan acceder a su primera vivienda. Ayer defendí un campo fuerte, reconocido, con relevo generacional. Y esto me consta que también es una prioridad para Vox. Nuestros agricultores y ganaderos merecen respeto, merecen apoyo, merecen estabilidad y esto solo podemos ofrecerlo si llegamos a un acuerdo. Hace falta un Gobierno que se centre en pagar las ayudas a tiempo, que siga reforzando y apostando por los seguros agrarios y que defienda unido una PAC justa que no castigue a nuestros productores, desde luego con una visión del campo precocinada y elaborada en los despachos. Y todo esto, señor Fernández, se tiene que acompañar de una política fiscal justa, del apoyo a las familias, de seguir bajando impuestos y con esto sé que también están de acuerdo. En definitiva, señor Fernández, tenemos un proyecto que tenemos que impulsar, que tenemos que poner en marcha y que tenemos que hacerlo cuanto antes, señorías. Miren, ahora nos toca ponernos a trabajar, centrarnos en las necesidades que tienen las extremeñas y los extremeños. Yo ayer no nombré Tierra de Barros como no nombré muchísimas cosas, pero usted sabrá, por las negociaciones, entiendo que eso está absolutamente aceptado, señor Fernández. Entonces, deje de decir cosas que pueden confundir a la sociedad extremeña. Insisto, necesito que Vox asuma su responsabilidad, la misma que ya asumió en 2023, porque, señor Fernández, los extremeños y las extremeñas nos están mirando. Y lo que no merecen en ningún caso es que entremos en un círculo vicioso de enfrentamiento constante. Merecen que podamos demostrar que estamos a la altura
de este momento y yo creo que estamos en disposición de hacerlo, por tanto, vamos a demostrarlo. Señora de Miguel, he escuchado, como siempre, con mucha atención sus críticas, sus ataques, siempre tan generosa conmigo. Agradezco, la verdad, el ejercicio de contraste parlamentario, que normalmente pues puede ser enriquecedor escuchar las diferentes opiniones de los grupos, pero con usted hay algo distinto. Usted, lo que se trasluce de sus palabras es que no asume ni que son cuarta fuerza política, ni que se frustró su posibilidad de ser vicepresidenta y que no suma con el Partido Socialista para ser una alternativa de gobierno. Y todo eso la llena de una rabia que a mí me da hasta pena, de verdad. Una rabia y una visión muy particular de lo que es la sororidad. Una visión suya que a mí me llama la atención de lo que es el feminismo y la sororidad. Porque usted es la primera que ha llegado a decirme a mí que necesito un asesor que me diga las cositas para tomar decisiones. Mire, señora Miguel, no. Todo lo que hago y digo, lo hago y lo digo porque me da la gana. Porque me da la gana, señora de Miguel. Porque me da la gana. Lo que hace la señora de Miguel aquí recuerda mucho más a un ejercicio de inquisición, cuando no a un escrache. Pero yo voy a responder, al menos a intentarlo, desde la moderación y, desde luego, sin ocultar el orgullo que me produce que usted vaya a decir no a esta investidura, porque es el mayor indicador o el mejor indicador de que estamos en el camino correcto. Mire, señora de Miguel, están ustedes todo el día hablando del apocalipsis extremeña, de que los servicios públicos se desmantelan, de que es horrible, pero es que no me doy ni un poquito por aludida, porque somos el Gobierno que más ha invertido en la historia en los servicios públicos de esta región, señora de Miguel. Yo imagino que esto obedece al mantra de ¡qué miedo, cuidado, que viene la derecha! Pues claro que viene la derecha, señora de Miguel, que lo han votado los extremeños, que lo han votado los aragoneses y que lo van a volver a votar los castellanos y leoneses, señora de Miguel. Por supuesto que viene la derecha. Respeten un poquito las reglas democráticas, respétenlo un poquito, solo un poquito. Mire, si alguien encarna a la perfección el concepto de casta política, esa es usted. ¿Cuántos años lleváis sentada? Más de 10, ¿verdad, señora de Miguel? Más de 10, cobrando de todos los extremeños y dándonos lecciones sin haber asumido una sola responsabilidad en su vida. Política de salón se llama eso. Señora de Miguel, mire, lleva usted en el ensayo infinito de una revolución que no llega. Lo que sí llega es su sueldo íntegro a fin de mes. Lo decía el señor Juliá. ¿Recuerdan cuando ustedes decían que iban a conquistar el cielo por asalto? ¿Recuerdan aquello que decían de que se iban a limitar los sueldos, señora de Miguel? Que si luego lo donaban, que si luego algunos cargos, que si otros no. ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado eso, señora de Miguel? No me dé lecciones. No acepto una sola lección de ética, de moral, de coherencia, de una señora que cuando yo llegué aquí ya estaba ahí sentada y cuando yo me vaya a mi plaza como funcionaria, que me saqué con mucho esfuerzo, usted seguirá ahí con el sillón mucho más desgastado, eso sí, el cuerito del escaño desgastado. Miren, Extremadura, por supuesto, tiene problemas y tiene retos. Claro que los tiene, señora de Miguel, pero en ningún caso provocados por este Gobierno, sino por 40 años de Gobierno socialista. Y lo que estamos haciendo nosotros es revertir la situación con trabajo, con esfuerzo, con responsabilidad, con resultados. Resultados que, vuelvo a recordar, han obtenido el 43,2% del apoyo electoral. Y eso no se consigue con demagogia, se consigue siendo creíbles, siendo confiables y siendo útiles a la ciudadanía. Por eso dejen de alentar el miedo a la derecha, porque de donde está huyendo toda España es de la izquierda, señora de Miguel. Háganselo mirar, reflexionen, piensen por qué no son alternativa, por qué no suman, por qué han desaparecido el Parlamento de Aragón. Reflexionen ustedes, señora de Miguel. Miren, nos tienen cansados con esos discursos apocalípticos. Hablan en Extremadura constantemente de los ricos, como si el que hereda una casa en un pueblo entrara directamente en la lista Forbes. Mire, nuestras bajadas de impuestos
no son un capricho ideológico, señora de Miguel. Son una herramienta que lo que permite es dinamizar la economía, atraer más inversión, lo que permite es ayudar a las familias, a los que crean empleo y riqueza en esta región. Ese es nuestro modelo, el que ha devuelto más de 125 millones de euros y ha recaudado pues 268 millones de euros más para elaborar un presupuesto expansivo que luego vienen ustedes y tumban. Esa es la realidad, señora de Miguel. Dejen a un lado ya sus políticas rancias, como las que tienen en materia energética. Abandónenlas de una vez por todas, señora de Miguel. Con esos eslóganes de camiseta de universidad, con el miedo a la nuclear, porque la gente tiene conocimiento y la gente es adulta y saben perfectamente que la ciencia está por encima de sus miedos infundados y de sus burdas mentiras. Yo insisto, el mejor indicador de que estamos en el buen camino es tener la oposición de quien impulsa políticas radicales y simplistas, señora de Miguel. Extremadura necesita un Gobierno que sea capaz de transformar desafíos en realidades. Y por eso estamos nosotros aquí, y a eso nos estamos dedicando, y por eso vamos a seguir defendiendo el proyecto de futuro para Extremadura. Señorías, yo pediría, antes de terminar, que miremos a nuestro alrededor, porque en estos escaños hay sentadas personas que no tenían, muchas de ellas, contacto con la política, personas que se sientan aquí por primera vez y están llenas de ilusión, con ese orgullo que uno siente cuando tiene la oportunidad de representar a su tierra y con la posibilidad, además, de poder mejorar la vida de sus vecinos. Y da igual el partido político al que pertenezca, da exactamente igual. Esa ilusión es lo más bonito que tiene esta Cámara. Y yo, desde luego, no quiero contribuir a manchar eso. Y creo que ninguno de nosotros tendría que contribuir a que eso se apague. Por eso sí que pido que, si podemos dejar por un momento de sacudir las banderas de nuestros partidos, de nuestros colores al aire, y centrarnos en lo que realmente nos une y es importante, que es Extremadura, pues nos vendría bien a todos, especialmente a los extremeños y extremeñas que están esperando eso de nosotros. Miren, luego nos ponen micrófonos cuando salimos a hablar y decimos compungidos que, oye, qué pena esto de la desafección política, qué pena, pero ¿hay algo peor para la política que el bloqueo y la falta de entendimiento? Yo por eso vuelvo a apelar a la responsabilidad de la oposición al completo. Apelo a su responsabilidad. Y le quiero decir a las extremeñas y a los extremeños con humildad, pero con firmeza, que quiero gobernar para todos, para el que me votó y para el que no lo hizo, para el que confía y para el que no lo hace, porque mi responsabilidad no es solo con una parte de Extremadura, es con toda Extremadura. Tenemos 4 años por delante que son decisivos. 4 años para seguir demostrando que Extremadura no tiene techo y que nuestro futuro se construye desde aquí con trabajo, con esfuerzo y con ambición por ser más y por ser mejores. Muchas gracias.